Ok, buenas tardes. Comenzamos entonces la clase. Al aparato reproductor masculino es el tema que corresponde al día de hoy. Y obviamente el aparato reproductor masculino, su función es procrear y ayudar a concebir y perpetuar la especie. Siguiente imagen. El aparato reproductor masculino va a estar conformado por los testículos, las vías espermáticas intra y extratesticulares, las glándulas sexuales anexas y el pene. Siguiente. Comenzamos con los testículos, que son unos órganos pares de forma ovoide de aproximadamente 5 por 2 por 3 centímetros y un peso aproximado de 40 gramos. ¿Ok? Obviamente todo esto va a variar según el grupo etario y la contextura del espécimen humano. ¿Ok? Están contenidos dentro de un repliegue de piel laxa y fina denominado escroto. ¿Ok? Y los medios de fijación y suspensión son el cordón espermático y los ligamentos escrotales. Siguiente imagen. Dijimos entonces, ok, tenemos entonces que los testículos, ¿ok? En los testículos van a estar contenidas las vías espermáticas intratesticulares conformadas por túbulos seminíferos, túbulos rectos y red de testis. Y las extratesticulares obviamente están fuera del testículo, donde están los conductillos eferentes, epididimo, deferente y la uretra. Creo que hay una imagen anterior donde hablamos de lo que es el testículo. ¿Ok? El testículo está tapizado o cubierto por una túnica que vamos a denominar albuginia, que lo cubre en la parte anterolateral. La cara interna de esta túnica albuginia está tapizada por una gran cantidad de vasos sanguíneos, es decir, está muy vascularizada, y la vamos a denominar túnica vascular, aunque esto es solo la cara posterior de esta túnica albuginia, o la cara interna de esa túnica albuginia. Esa túnica albuginia va a dividir a ese testículo en aproximadamente 250 lobulillos de forma piramidal que van a contener a los túbulos seminíferos, los túbulos rectos, que van a terminar en una serie de conductillos que van a estar ubicados en un engrosamiento de la albuginia que vamos a denominar mediastino testicular. Estos vasos que están ubicados en el mediastino testicular es lo que nosotros vamos a conocer como red de testis o red de Haller o red testicular. Siguiente imagen. Entonces acá tenemos un corte transversal donde tenemos escroto y allí podemos observar la túnica albuginia hacia la parte externa y tenemos entonces el testículo y la tabicación de esa albuginia que divide al testículo en aproximadamente 250 lobulillos y que contienen a los túbulos seminíferos. ¿Ok? Hacia la parte posterior del testículo, es decir, la cara o la parte izquierda de la imagen o de la lámina, vamos a tener el mediastino testicular, que es un engrosamiento de esta túnica albuginia. ¿Ok? En la parte superior podemos observar la cabeza del epididimo y parte de lo que es el cuerpo del epididimo en la imagen. ¿Ok? Siguiente imagen. Vamos a describir histológicamente entonces los túbulos seminíferos. Están contenidos de 1 a 4 túbulos seminíferos en cada uno de esos lobulillos. ¿Ok? Esos lobulillos van a tener un diámetro de 150 a 200 micrómetros y 50 centímetros de longitud, por lo tanto están bastante replegados o enrollados. Y están revestidos por un epitelio especializado que vamos a denominar epitelio seminífero. El epitelio seminífero va a constar de 2 tipos de células principalmente. Estas células van a ser las células de Sertoli o células sustentaculares y las células de la serie espermatogénica.
Las células de Sertoli o células sustentaculares van a compartimentalizar ese epitelio, ¿verdad? Ahorita vamos a verlo en una imagen más adelante, y lo va a dividir en dos compartimientos donde se van a ubicar esas células espermatogénitas. ¿Okay? Cada túbulo seminífero va a estar rodeado por una especie de membrana, ¿verdad? O lámina que vamos a denominar túnica propia, que va a estar conformada por células que vamos a denominar mioides. Es decir, allí no vamos a tener fibroblastos, ¿ok? Entonces, las encargadas de secretar y de mantener ese colágeno en esa área van a ser esas células mioides. Esta membrana va a tener un espesor de aproximadamente 3 a 5 capas de células mioides, y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque a medida que va ocurriendo el proceso de envejecimiento, esta túnica o esta membrana va a ir aumentando su espesor y va a impedir, ¿ok?, la movilización de esas células o esos espermatozoides maduros. Esto ocasionaría entonces algo que vamos a conocer como una infertilidad, ¿ok? Es importante que cuando hay casos de infertilidad en pacientes jóvenes se trate de estudiar, ¿okay?, a través del proceso de biopsia, cuando ya se ha descartado las otras causas, pues entonces debemos descartar que no haya un engrosamiento patológico. En el caso de personas jóvenes eso es patológico, de esa lámina o túnica propia, ¿ok? En el intersticio o en el tejido conectivo que rodea a esos túbulos vamos a encontrar a otras células que son las células intersticiales o de Leydig, que son van a ser las que van a ser las células productoras de testosterona. ¿Ok? Siguiente imagen. Aquí podemos observar en esta imagen entonces un corte histológico donde observamos esos túbulos seminíferos y vemos que la membrana, ¿okay?, tiene sus características. Es importante que recordemos que esas células mioides tienden a teñirse con facilidad y por eso vemos que la membrana se observa como un engrosamiento. Siguiente imagen. Entonces acá tenemos una imagen donde tenemos el epitelio seminífero, ¿okay? Tenemos un esquema de lo que es el epitelio seminífero y ahí podemos observar las células sustentaculares, que son esas células cilíndricas altas, ¿okay?, que van a tener un núcleo basal, como son las células que van a proveer el sostén a las células de la serie espermatogénica. Entonces van a ser unas células que van a secretar abundante glucógeno y todos los nutrientes que estas células van a requerir en su proceso de maduración. Estas células van a tener prolongaciones apicales y obviamente, como son células productoras, van a tener un aparato de Golgi bien desarrollado, retículo endoplásmico rugoso bien desarrollado y abundantes mitocondrias, ¿okay? También podemos observar en estas células vamos a tener vamos a tener que estas células van a tener unos cristales, ¿ok?, que vamos a denominar cristales de Charcot-Butcher. Son unos cristales en forma de bastón y que generalmente se van a ubicar cerca de los núcleos. Ya va, deme un chancecito, que alguien levantó la mano y no vi si era para... Ajá, dime, Nicole. Profesora, las células que está describiendo son las de Leydig. No, células de Sertoli. Estamos ya aquí en el epitelio seminífero. Ok, entonces... Las células de Leydig están por fuera de los túbulos. Ok, muchas gracias, profesor.
Ok, ahorita te explico otra vez. Ya, estamos en el epitelio seminífero. Este esquema que tenemos acá es del epitelio seminífero y esa célula que estamos describiendo es la célula de Sertoli o células sustentaculares. Estas células van a tener unas prolongaciones y se van a unir con las células de Sertoli vecinas y van a crear lo que conocemos como el complejo de unión Sertoli-Sertoli o barrera hematotesticular. ¿Ok? Entonces va a dividirse este epitelio en un compartimiento basal donde van a quedar las células menos maduras o las más inmaduras de esas células espermatogénicas y ahí tendríamos espermatogonias claras A, oscuras y espermatogonias B. Y en el compartimiento adluminal o luminal, como lo quieran mencionar, vamos a tener el resto de las espermatogonias y del resto de las células que van a ir adquiriendo su proceso de maduración y van a ir avanzando hacia la superficie del epitelio hasta convertirse en espermátides tardías. ¿Ok? Ahí podemos observar lo que es la parte inferior, la lámina basal, y ahí vamos a tener las células mioides. ¿Ok? Siguiente imagen. Entonces acá tenemos cortes histológicos teñidos con hematocilina y eosina y vamos a ver entonces células de Leydig que van a estar por fuera de los túbulos. Ahí tenemos en la imagen que está en la parte inferior de donde dice células de Leydig. Ahí podemos observar la membrana de células mioides que rodea a los túbulos y tenemos un espacio pequeño que corresponde al intersticio o el tejido conectivo que está separando a esos túbulos. Porque si nos imaginamos, tenemos por ejemplo una esponja y vamos colocando en esa esponja palitos. Los palitos serían los túbulos seminíferos cuando hacemos los cortes. Y el tejido de esponja que queda va a ser el intersticio o el tejido que separa a esos túbulos. ¿Ok? Allí vamos a encontrar a las células de Leydig, que son unas células grandes, poliédricas, eosinófilas, con un núcleo redondeado o esférico, con abundantes inclusiones lipídicas en su interior. Y con unas estructuras que vamos a denominar cristales de Reinke, que son los que le dan esa característica eosinófila a estas células. Estas células pueden estar aisladas o pueden estar formando grupos. ¿Ok? En cuanto a las células de Leydig, son cilíndricas, ya lo dijimos, pero no podemos observarlas fácilmente con microscopía óptica en los cortes histológicos. Entonces aquí tenemos una imagen donde hay dos tubos contiguos, ¿ok? Juntos. Aquí no vemos intersticio. Y vemos cómo están señalando una célula de Sertoli. ¿Ok? Siguiente imagen. Entonces acá lo tenemos con mayor aumento. Ahí podemos ver la célula de Sertoli. Allí observamos su núcleo. ¿Ok? Y por fuera vamos a observar, ahí observamos las células mioides, que es una capa que es un tanto gruesa si se quiere, ya que podemos observarla fácilmente con el objetivo explorador. ¿Ok? Y luego vamos a tener por fuera de ese túbulo, observamos las células intersticiales hacia la parte inferior de la lámina. ¿Ok? Siguiente imagen. Otras estructuras, esos túbulos seminíferos, ¿ok? Van a continuarse con lo que vamos a denominar túbulos rectos y van a estar tapizados por un epitelio que está conformado solo por células de Sertoli, ¿ok? Y terminan en la red de testis. Estas vías intratesticulares terminan en la red de testis, en el mediastino testicular,
y están tapizadas por un epitelio cúbico cúbico simple a cilíndrico bajo simple, puede variar entre estos dos epitelios, y allí la característica histológica es que vamos a tener células con un solo cilio apical y pocas microvellosidades cortas. ¿Ok? Siguiente imagen, vamos a verlo en imágenes ahora. Aquí tenemos entonces en la parte derecha de la lámina, vamos a tener entonces hacia la parte superior, si dividimos la imagen en 4 cuadrantes, vamos a tener que hay en el cuadrante superior derecho solamente túbulos seminíferos, y señalado con una flecha, ahí podemos ver cómo comienza el túbulo recto y el cambio abrupto entre un epitelio y otro. Entonces, hacia la parte superior de esa que está señalada con una flecha, tenemos túbulos seminíferos, y en la parte inferior tenemos los túbulos rectos. Ya hacia la parte izquierda de la lámina vamos a tener entonces los túbulos que corresponden a la red de Testis, red testicular o red de Haller. Siguiente imagen. Aquí volvemos a verlo con mayor aumento. Tenemos entonces el túbulo seminífero con un epitelio seminífero. Ahí lo más resaltante es que podemos ver entonces que es un epitelio bastante grueso. Como ya dijimos, es difícil observar acá a las células de Sertoli, pero van a estar allí presentes obviamente, y hacia la parte inferior tenemos entonces el túbulo recto, y hacia la parte izquierda los túbulos que van a conformar a la red de Haller. ¿Ok? Entonces, para Nicole, que me preguntaba que dónde estaban las células de Leydig, si te ubicas y ves el túbulo seminífero y ves el que tiene el asterisco en la parte inferior, ¿verdad? Ves alrededor de ambos túbulos una serie de células, ¿verdad? En ese tejido conectivo que separa a todos esos túbulos es donde vamos a encontrar a las células de Leydig. ¿Ok? Ok, profesora, disculpe, entonces allí en ese tejido conectivo estarían las células de Leydig y también las células mioides, que son las que producen el colágeno. No, las células mioides están formando esta membrana que tienen los túbulos seminíferos allí. ¿Estás viendo que tienen como un cerquito? Sí. Como una capa que las rodea. Bueno, ahí es donde están las células mioides, solo allí. Se llaman mioides o peritubulares. ¿Ok? Ok. Sí, ok, profesora. Entonces, por dentro, epitelio seminífero, la membranita sería células mioides y por fuera tejido conectivo con células de Leydig. Exacto. Ah, gracias. Ok. Seguimos. Siguiente imagen. Aquí tenemos un esquema donde vemos entonces en la parte inferior está el testículo, están todas las vías de las que ya hablamos, y vamos a ver entonces cómo esas vías van a salir del testículo y las vamos a conocer como conductillos eferentes. ¿Ok? Son alrededor de unos 20 conductillos que van a enrollarse o a plegarse y van a formar unas masas cónicas que vamos a denominar son los conos eferentes. Son aproximadamente de 6 a 10 conos eferentes. Estos conductos eferentes o conductillos eferentes van a estar tapizados por un epitelio pseudoestratificado también. ¿Ok? Allí los vemos. Entonces, en esta lámina los vemos aquí. Vamos a ver, y luego vemos que esos conductillos van a terminar en lo que es o formando lo que es el epididimo, y luego sale para conformar lo que es el deferente, que es el segmento más largo de la vía espermática, el más grueso, pero que se adelgaza justo antes de entrar a la próstata. ¿Lo ven ahí? El esquema. Entonces, grabamos este esquema y nos vamos a la siguiente lámina. ¿Okay? Allí vuelven a tener el esquema, allí tenemos los conductillos eferentes, ahí lo podemos ver un poquito más grande, tenemos el testículo, ¿okay? Y allí vemos los conductillos eferentes, tenemos
como seis estructuras que van luego a formar la cabeza del epididimo. ¿Okay? Entonces son 20 conductillos realmente que van a formar entre 6 a 10 conos diferentes con una base que va hacia el testículo y el vértice que va hacia la cabeza del epididimo. Están tapizados por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. ¿Okay? Está conformado este epitelio o por una población celular donde hay células altas ciliadas y células bajas no ciliadas con unas células redondeadas. Como están formando grupos, o sea, no hay una célula alta aislada, no hay una célula baja, no hay una y una, ¿sí me entienden? Sino que hay grupos de células altas, es decir, hay 3 a 5 células altas, 3 a 5 células bajas. Esto le da un aspecto aserrado a este epitelio, ¿ok? Sigue siendo el mismo epitelio pseudoestratificado, pero acá tiene un aspecto aserrado. Desde que hemos comenzado a hablar de las vías espermáticas, hemos visto que solamente los túbulos rectos y los túbulos de la red de testis tienen un epitelio diferente. El resto tiene epitelio cilíndrico pseudoestratificado, pero la población celular varía, ¿ok? Acá además vamos a tener, además de las células altas ciliadas y bajas no ciliadas, vamos a tener unas células redondeadas que van a ser las stem cell de este epitelio, ¿ok? O las células madre. Acá es importante resaltar que va a aparecer una capa de músculo liso y es la primera parte de las vías espermáticas donde aparece el músculo liso en la pared de esas estructuras, porque hasta ahorita teníamos entonces capas de células mioides, en algunos casos pues tenemos túnicas con fibroblastos o tejido conectivo simplemente, pero acá como ya necesitamos impulsar a esos espermatozoides por la vía espermática y este segmento de la vía espermática extratesticular es el más grande, entonces tenemos que allí tiene que haber músculo liso para que se contraiga y haya un peristaltismo que impulse a esas células. En el caso de los túbulos seminíferos, el peristaltismo va a estar dado, ¿okay? O va a ser responsable de ese peristaltismo esa capa de células mioides, ¿ok? Entonces, nosotros acá tenemos que tener en cuenta esto, pues. La célula, el aspecto aserrado y la presencia de la capa de músculo liso, porque es la primera de las vías espermáticas donde hay una capa de músculo liso como tal. Siguiente imagen. Entonces, acá podemos ver en este corte histológico con una tinción o una coloración especial, vemos conductillos diferentes, la tinción es con ácido pícrico y hematocilina eosina y nos damos cuenta entonces del aspecto aserrado de estas o en forma de serrucho o de sierra, como lo quieran mencionar, de estos conductillos diferentes. Entonces acá tenemos un zoom donde podemos ver los grupos de células altas hacia la izquierda y hacia la derecha en la imagen y las células bajas en el centro. ¿Ok? Siguiente imagen. Ok. Tenemos entonces que continuando con estos conductillos diferentes van a terminar en el conducto del epididimo y se van a continuar para formar lo que es la cabeza del epididimo. ¿Ok? Allí vamos a tener que el epididimo va a estar tapizado también por un epitelio pseudoestratificado también, pero acá vamos a tener unas células principales que van a ser, vamos a tener células principales, células basales y células de halo. Las principales van a ser unas células con estereocilios y las de la cabeza del epididimo van a ser más altas, obviamente. El estereocilio va a ser mucho más largo en la cabeza y como las células altas o principales de la cola pues van a ser más bajas, también el estereocilio de la cola, de las células de la cola, de las células principales va a ser más corto, ¿ok? Las células basales son unas células que son pequeñas, redondeadas, ¿verdad?
ellas van a tener un núcleo redondeado y las células de halo no van a ser nada más sino linfocitos en migración que le van a dar un color mucho más oscuro al epitelio. Si comparamos un corte histológico de conductillos eferentes y epididimo, ¿okay? Nosotros vamos a ver entonces que el epitelio de los conductillos eferentes, aparte de que tiene un aspecto aserrado o en forma de serrucho por la disposición de las células, vamos a ver que en el epididimo, este epitelio es mucho más oscuro. ¿Ok? Y bueno, es importante recalcar que en el epididimo el músculo liso tiene variaciones. Entonces, así como las células principales de la cabeza del epididimo eran mucho más altas y las estereocilios eran mucho más largos, y hay algo en contra, que es que en este músculo liso tenemos una sola capa en la cabeza del epididimo, pero en la cola, como las células son más pequeñas, allí tenemos entonces una parte más gruesa. ¿Okay? Allí vamos a encontrar 3 capas. En el músculo liso, en la cabeza, tiene una disposición circular y en la cola tenemos unas capas que son longitudinales, interna y externa, y una circular intermedia. ¿Ok? Siguiente imagen. Entonces, allí podemos ver, ¿verdad?, un corte histológico donde podemos ver epididimo. Allí tenemos las células principales, que son las células más altas. ¿Ok? Luego tenemos las células basales y aquí tenemos la capa de músculo liso. ¿Ok? Allí podemos ver las células de músculo liso alrededor de ese epitelio. ¿Ok? Siguiente imagen. El conducto deferente. Dime, Nicole. ¿No preguntaste nada? ¿No vas a preguntar nada? Pues es las... Aló, disculpe, profesora, fue el que no activó el micrófono, estaba hablando sola. Ahora sí, vea, a ver si entendí. En la cabeza del epididimo hay una sola capa de músculo liso que es circular. Y en la cola hay 3 capas, una longitudinal interna y otra externa y la circular intermedia. Exacto, es decir, hay una longitudinal interna, una circular intermedia y una longitudinal externa en eso. Pero es para no repetir todo de esa manera, pues les digo así. Pues. ¿Sí entiendes ahora? Profe, no la escuché bien, se me cortó el audio. Sí, hay así, esas 3 capas. 2 longitudinales y una circular intermedia. Ok, muchas gracias. Ok. Continuamos entonces con el conducto deferente, también va a poseer, entonces aquí podemos ver que el deferente es el más largo y como vemos acá, la cola y el deferente la cola del epididimo hace como una vuelta, que ahí en esa vuelta, ahí necesitamos un impulso máximo, por eso también hay 3 capas de músculo liso en esa cola y luego en el deferente el músculo liso es sumamente grueso. ¿Okay? Aquí la capa de músculo liso es sumamente gruesa. Se continúan esas capas con la capa de la cola del epididimo. ¿Okay? Las capas de músculo liso. Bastante grueso. Aquí el epitelio va a estar conformado por unas células ciliadas altas con estereocilios, ¿ok? Estereocilios largos, unas células redondeadas basales, y la mucosa va a formar pliegues por lo que es el músculo liso, que es abundante y grueso, ¿ok? El conducto deferente, en su porción terminal, acá en la parte superior, va a formar algo que vamos a llamar la ampolla del conducto deferente. Ahí a la ampolla del conducto deferente, por fuera de la próstata, van a llegar la vesícula seminal y dentro de la próstata van a formar el conducto eyaculador.
En la ampolla, ¿okay?, del conducto deferente, vamos a tener que la mucosa es diferente, o sea, el epitelio es diferente. Allí vamos a tener que ese epitelio va a tener, las células van a ser van a ser altas y van a tener una especie de pliegues, esa mucosa, formando divertículos epiteliales o pequeños saquitos, ¿ok? Allí la capa muscular es sumamente delgada, casi inexistente, ¿ok? Y además vamos a encontrar unas células que van a tener unos pigmentos amarillos, ¿ok? En el conducto eyaculador, cuando se forma el conducto eyaculador, ya no hay músculos, ¿ok? ¿Qué vamos a tener entonces? ¿Qué va a ayudar a formar o a desplazar ese contenido luminal? Bueno, en la próstata vamos a encontrar una cantidad de tejido que es fibromuscular y que va a cumplir esta función. ¿Ok? Siguiente imagen. Allí tenemos hacia la parte superior el conducto deferente. Vemos que tiene una pared bastante gruesa a expensas de la capa muscular. También podemos ver en ese corte algunas estructuras que corresponden a lo que es el plexo pampiniforme. ¿Ok? Y hacia la parte izquierda tenemos la arteria y la vena testicular, que es parte de lo que nosotros conocemos con ese paquete que va a través de lo que es, que va a ayudar a contener o a suspender esos testículos. ¿Ok? Siguiente imagen. Aquí podemos ver entonces en esta imagen con más detalle ese conducto deferente. Allí podemos ver las 3 capas de músculo liso que forman la mayor parte de esa pared. Y acá podemos ver las células altas que son ciliadas y las basales, en este zoom que tenemos acá hacia la parte izquierda, vemos células altas ciliadas y células basales redondeadas. ¿Ok? Siguiente imagen. Vamos a hablar entonces de las glándulas anexas a lo que es el aparato reproductor masculino, que serían, en este caso, vamos a comenzar hablando de las vesículas seminales, que son unas glándulas tubulares pares. Su mucosa está tapizada por epitelio también pseudoestratificado, donde hay células cilíndricas no ciliadas y células bajas. Es un epitelio que tiene bastantes pliegues. Por lo tanto, vamos a decir que hay unos pliegues que son primarios y otros pliegues secundarios, y está tapizada también, está recubierta o rodeada por una capa de músculo liso delgado. ¿Ok? Siguiente imagen. Aquí tenemos un corte histológico teñido con HE de la vesícula, de una vesícula seminal, y ahí podemos ver cómo tenemos estas especies de pliegues señalados con las flechas. Esos son los pliegues de la mucosa, ¿ok? Y lo que está señalado como SM es la capa de músculo liso que rodea a cada uno de esas estructuras. Entonces vemos que es un epitelio con abundantes pliegues, ¿ok? Siguiente imagen. Allí volvemos a ver las células. Ahí tenemos señaladas células basales, ¿ok? Con las flechas, las células basales siempre van a estar relacionadas con lo que son las stem cells de esos epitelios, ¿ok? Stem cell o células madre de esos epitelios. Siguiente imagen. Vamos a hablar entonces de la próstata. La próstata es
otra glándula, si se quiere, la más relevante en cuanto a lo que es la parte clínica y quirúrgica de lo que son las glándulas del aparato reproductor masculino. Tiene una forma de nuez, pesa aproximadamente o normalmente en estado aproximadamente 40 gramos, ¿verdad? Y va a estar rodeada por una cápsula y allí, pues en su contenido, tejido que la va a conformar, vamos a tener un tejido fibromuscular donde vamos a tener fibras de colágeno, músculo liso y entonces se forma un tejido fibromuscular, ¿ok? Allí vamos a contener aproximadamente entre 30 y 50 glándulas tubuloalveolares compuestas dispuestas de tres formas. Una en la manera más una capa, estas glándulas van a estar dispuestas en tres capas, que son una capa mucosa, que es la más interna, que es la que está cerca de la uretra, y por supuesto su contenido se vierte directamente en la uretra y luego vamos a tener una capa intermedia que es la submucosa y una más externa que es la periférica, ¿okay? Y que van a tener otros conductos para vertir su contenido en otros lugares un poco más alejados, también en la uretra, pero a través de otras estructuras. Tenemos entonces que estos alvéolos van a estar revestidos por un epitelio cilíndrico simple, ¿okay? Los alvéolos de esta glándula. Entonces, la próstata es una glándula formada por varias glándulas, ¿ok? Tenemos entonces que vamos a tener esas glándulas, vamos a tener que vamos a conocerlas como glándulas principales o glándulas prostáticas principales, que van a estar ubicadas en lo que es la capa periférica, ¿ok? Dijimos que las glándulas de la capa mucosa van a drenar directamente en la uretra y las otras en los conductos que desembocan en los senos prostáticos. El parénquimo prostático de un adulto va a tener una división diferente a la que les estoy hablando ahorita. Una división anatómica, clínica y de importancia desde el punto de vista de la anatomía patológica. Siguiente imagen. Entonces lo vamos a dividir en varias zonas. Vamos a tener una zona central, que es la que tenemos allí de color verde claro. Ahí lo ven. ¿Okay? Esta zona de color verde claro la vamos a llamar zona central. Y como vemos en el esquema, rodea los conductos eyaculadores que también atraviesan la próstata. Aquí vamos a tener el 25% del tejido de todo lo que es la glándula prostática. ¿Okay? Es un tejido resistente a los carcinomas. ¿Okay? Y lo que es la inflamación. Aquí es importante resaltar que las células que aquí vamos a tener en esta zona, como ya dijimos, no van a desarrollarse procesos neoplásicos ni inflamatorios. Pero vamos a tener una zona que es la zona periférica, que es la que está por fuera de donde van los conductos eyaculadores, que es un verde un poco más claro. Lo ven allí, ahí dice zona periférica, debajo de donde dice uretra prostática. ¿Lo ven? Tenemos una zona. Ok, en la zona periférica es donde hay la mayor cantidad de glándulas, aproximadamente el 70%, rodea a la zona central, que es otra zona de la próstata, ¿okay? Y ocupa la parte posterior y las porciones laterales de la glándula. Esta zona periférica, ¿verdad?, es importante desde el punto de vista clínico, porque allí es donde van a desarrollarse la mayoría de los carcinomas prostáticos, ¿ok? Entonces,
esta es la razón, ¿ok?, por la que se hace el tacto rectal. Cualquier masa nodular que pueda formarse o dureza se forma en esta área, ¿verdad? Y es donde a través de lo que de lo que es el tacto rectal se puede palpar esta zona. Por lo tanto, es allí, o esa es la importancia de realizar un tacto rectal, porque la mayoría de las neoplasias van a desarrollarse en esta zona y se puede palpar con el tacto rectal. Luego vamos a tener hacia la parte anterior de lo que es la próstata, vamos a tener a la zona de transición. Ahí hay el 5% de ese tejido glandular prostático y contiene glándulas mucosas, ¿ok? En esta área es donde se hiperplasian estas glándulas, ¿verdad? Y se van a formar o se va a producir lo que conocemos como hiperplasia prostática benigna. Entonces, una característica clínica importante de la hiperplasia prostática benigna es que ocasiona obstrucción urinaria. ¿Okay? Porque la uretra, que es esa estructura que tenemos allí señalada, y la vemos, ¿verdad?, se comprime porque esas glándulas y ese tejido aprieta a la uretra y no puede pasar la orina. ¿Okay? Entonces se produce la obstrucción urinaria y es porque la próstata crece a expensas de esta zona. ¿Okay? De la zona de transición. ¿La ven allí? Hacia la parte anterior. Hacia la parte posterior de esa zona de transición está la zona periuretral. ¿La ven? Bien, esa zona que dice zona de transición tiene una parte anterior, ¿verdad? Y tiene una zona posterior pequeñita, que es lo que señalan como zona periuretral. Ahí hay glándulas mucosas y submucosas que también son susceptibles de que ocurra la hiperplasia prostática benigna. Entonces, en la zona transicional y en la periuretral, que es toda esa área amarilla que tienen allí, son esas dos zonas, es donde ocurre la hiperplasia prostática benigna, que oprime a esa uretra y la comprime y ocasiona esa obstrucción. Entonces, por eso es importante que tengamos claro esta división clínica, histológica y quirúrgica de lo que es la próstata. ¿Ok? Histológicamente, la próstata solamente encontramos las zonas que le dije. La zona mucosa, que es la más interna. Ahí vamos a tener entonces una submucosa intermedia y una periférica. Histológicamente. Ahora clínica, anatómica y desde el punto de vista de la anatomía patológica tenemos estas 4 zonas. ¿Sí me entienden? Sí, profe, pero tengo una dudita. Ajá. Todos esos, como esos círculos, esas ondas, esas semilunas, cada una de esas zonas es lo que usted llamó la zona central, la periférica. Te dije que habían como aproximadamente 50 glándulas, entre 30 y 50 glándulas tubuloalveolares que van a estar dispuestas de 3 maneras. En una capa mucosa, que es la más interna, no está señalada allí. En ese esquema solamente tenemos las 4 zonas clínicas y anatómicas y desde el punto de vista de la histología e histopatología, que es la anatomía patológica, esas zonas de la próstata. Esto es lo patológico, lo que ustedes deben saber o lo que deben esperar para conocer dónde van a desarrollarse las neoplasias, dónde va a desarrollarse la hiperplasia prostática benigna, pero no es la distribución histológica. La distribución histológica es una capa mucosa, una submucosa que es intermedia y una capa periférica. Allí, de esa forma, se sitúan esas glándulas que conforman, esas 30 o 50 glándulas que conforman a la próstata, que es otra glándula, una glándula formada por glándulas. ¿Sí me entiende? ¿O no me entiende? En estas 4 zonas, te explico, más sencillo, en estas 4 zonas que estamos viendo acá están las 3 capas que te dije anteriormente. ¿Sí me entiendes?
Sí, ya la entiendo. Profe, otra preguntita acá para anotarlo. ¿La zona central qué porcentaje representaba de la glándula? La zona central, el 25%. Ok, profe, muchas gracias. ¿Otra pregunta? Por los momentos no. Ah, sí, yo la anoté, disculpe, profe. ¿Qué era lo que usted mencionó que desembocaban los senos prostáticos? Las glándulas que están en lo que es la parte intermedia, las que están en la submucosa y las que están en la zona periférica, las de la zona más externa. Vale. Gracias, profe. Ok. Siguiente imagen. Entonces acá tenemos un corte histológico teñido con hematoxilina eosina, donde vamos a encontrar, ¿verdad? La próstata. ¿Okay? Vamos a encontrar que vemos allí unas estructuras que son glándulas. Todos estos espacios que tenemos aquí en forma de serrucho son la parte secretora de esas glándulas, los alvéolos, ¿ok? Recuerden que son glándulas que tienen una porción secretora que llamamos adenómero o acino o alvéolo, ¿ok? Dependiendo de estas estructuras, de estas glándulas, y luego van a tener unos conductos excretores. ¿Qué podemos ver allí también? Vamos a encontrar unas estructuras que van a corresponder a los cuerpos amiláceos o concreciones prostáticas. ¿Ok? La fosfatasa puede calcificarse, ¿ok? A medida que se va envejeciendo, estas concreciones prostáticas van a ir aumentando en cantidad y van a aparecer en todas las glándulas, ¿ok? En todo lo que es la glándula. ¿Qué más podemos ver allí? Bueno, siguiente imagen. Entonces allí podemos ver el epitelio, allí podemos ver los cuerpos amiláceos o las concreciones prostáticas y podemos ver vasos sanguíneos. En realidad estas imágenes pues son para detallar todo lo que es ese epitelio, ¿ok? Epitelio glandular, epitelio pseudoestratificado, allí podemos ver algunos núcleos redondeados ubicados hacia lo que es la parte basal. Siguiente imagen. Y tenemos otra imagen de la próstata. Asumimos que es de una persona joven porque no hay concreciones prostáticas. Siguiente imagen. Aquí tenemos otra tinción, un tricrómico de Mallory-Hassan, donde podemos observar las concreciones prostáticas coloreadas con color azul claro. ¿Okay? Aquí la idea es para que podamos ver el músculo liso, que lo vemos de color rojizo. ¿Okay? Y podemos ver también el tejido conectivo, que lo vemos de color azul. ¿Okay? Siguiente imagen. Vamos a hablar entonces de las glándulas bulbouretrales o de Cooper, que miden aproximadamente de 3 a 5 milímetros. Están ubicadas en lo que es la base del pene.
van a ser unas estructuras encapsuladas que van a estar divididas en unos lobulillos. ¿Ok? Esas estructuras van a tener o van a estar conformadas por unas adenómeros o alvéolos de acinos mucosos o adenómeros mucosos, y los conductos pues van a estar tapizados por un epitelio cilíndrico simple. ¿Ok? Siguiente imagen. Aquí tenemos en esta imagen corte histológico teñido con hematocilina eosina. Ahí podemos ver hacia la parte izquierda de la lámina los acinos mucosos o las estructuras mucosas. Esto está teñido con HE o hematocilina eosina. Y podemos ver lo que está señalado con la letra D, que son los conductos tapizados por un epitelio cilíndrico simple, en algunos casos, como el conducto que están, recordemos que ellas van ahí a lo que ahí tenemos en esos conductos, podemos ver, si lo pudiéramos ampliar un poquito, algunas células mucosas, ¿okay?, que pueden estar presentes ocasionalmente en esos conductos. ¿Ok? Entonces, recordemos que lo que vamos a ver son acinos y conductos. ¿Ok? Estas estructuras son bastante pequeñas, estas glándulas bulbouretrales, y pues ellas van a ese conducto de cada glándula va a atravesar lo que es el diafragma urogenital para luego unirse a lo que es la porción inicial de la uretra esponjosa. ¿Ok? Siguiente imagen. Entonces, el semen va a contener o es el producto de la secreción del epididimo, del deferente, la próstata, las vesículas seminales, glándulas bulbouretrales. Eso es lo que va a contener, además de prostaglandinas, ¿verdad? El líquido seminal, pues obviamente va a proporcionarle nutrientes como son aminoácidos, fructosa, a lo que son los espermatozoides durante su paso por lo que son las vías espermáticas. Tiene un pH alcalino, ¿ok?, que ayuda a neutralizar el pH ácido de lo que es la uretra y la vagina. Y previo al paso de lo que es el semen o a la salida del semen, las glándulas bulbouretrales o de Cooper, ellas van a producir algo que se denomina lo que es el preeyaculado, que es un contenido mucoso que ayuda a alcalinizar sobre todo lo que es la uretra. ¿Ok? El eyaculado aproximadamente es de 3 ml y contiene entre 200 y 300 millones de espermatozoides. ¿Okay? Algunas personas hablan de 60 millones, pero ya 60 millones, si se quiere, es un conteo bajo. Y no todos los espermatozoides que están contenidos acá van a tener la capacidad morfológica y fisiológica para poder fertilizar una célula femenina. ¿Ok? Entonces, algunos solamente, creo que el 25 o el 30% de los espermatozoides se considera que traen anomalías. ¿Ok? Algunos van a tener anomalías morfológicas, otros de inmovilidad, pero aproximadamente ese es el porcentaje de células que no están capacitadas para la fertilización. Siguiente imagen. El pene va a estar formado por dos estructuras o dos masas dorsales de tejido eréctil que vamos a denominar cuerpos cavernosos. ¿Ok? Y una masa de tejido también
eréctil, que la vamos a denominar que está ubicada en lo que es la parte ventral del pene y la vamos a denominar cuerpo esponjoso. La importancia del cuerpo esponjoso es que va a contener a lo que es el segmento esponjoso de la uretra masculina. Todas estas estructuras van a estar cubiertas, ¿okay?, por una túnica que va a corresponder a lo que es la túnica albugínea y que le va a envolver a estos elementos de manera separada, primero de manera individual y luego los separa lo que son los cuerpos cavernosos del esponjoso y el pene va a estar cubierto por una piel delgada que es laxa, excepto en lo que es el glande. Y allí va a estar cubierto por un repliegue de piel en varones no circuncidados que lo vamos a conocer como prepucio. En el prepucio se van a encontrar, dijimos ya que es una piel laxa en los varones no circuncidados y va a estar conteniendo lo que son abundantes glándulas sebáceas. Siguiente imagen. Allí tenemos un corte histológico de lo que es esta estructura de lo que es el pene. Allí tenemos los cuerpos cavernosos en la parte intermedia y tenemos el cuerpo esponjoso en la parte inferior. Siguiente. Allí podemos ver en lo que es un corte histológico donde hay el cuerpo esponjoso y allí podemos ver esa luz que tenemos allí, es la uretra. Uretra esponjosa, pues la parte final de la uretra masculina. Siguiente. Tienen un maratón resumido. Lean primero la clase, las láminas de la clase, y luego van anexando características histológicas a ese resumen. ¿Ok? Para que puedan avanzar en el estudio de estos temas. Está bastante resumida, pero pues no están todas las características histológicas en las láminas, entonces hagan lo que les estoy comentando. Copian las láminas y van colocando sus características histológicas. ¿Alguna pregunta? Por los momentos. Ok. Entonces, nos vemos. Me avisan, nos vemos el lunes. Bueno, no sé cuándo van a ver la práctica de digestivo. No sé, déjenme cuadrar ahí. Nos vemos y lo más pronto creo que es el examen. El día miércoles. Estudien, porfa, muchachos. ¿Ok? Profe, ¿puede repetir el día? No escuché muy bien. El miércoles, el 22 es el examen teórico, ¿no es? Ok. Bueno. Vale. Gracias, Okay. profe. Feliz Saludos. tarde. Muchas gracias por la clase. Igual. Gracias por escuchar.